Antes de empezar con el video, te invito a que pases por mi canal y que pruebes todas las sensibilidades anteriores que están 100% funcionales. Así de esta manera puedas encontrar la mejor sensibilidad para tu dispositivo iPhone. ¿Qué onda, gente de YouTube? Si andas buscando una buena sensibilidad como la que ves en el video para dar todos los tiros a la cabeza totalmente disimulado y 100% anti-ban para cuentas principales, los invito a que miren el video completo, que en este caso te estaré enseñando a cómo activar la mejor sensibilidad en dispositivos iPhone mediante archivos DNS y archivos puntuación. Y antes de empezar con el video, te invito a que te suscribas al canal si no lo hiciste y que actives la campanita de notificaciones, así no te pierdas ninguna actualización de estas sensibilidades totalmente disimuladas y totalmente gratuitas. También te invito a que comentes en qué dispositivo de iPhone juegas y que dejes un comentario positivo, así me sigue motivando a traerles más contenido totalmente gratis. Por último, te invito a que dejes tu hermoso me gusta en este video. Si este video supera la meta de 350 me gustas, voy a estar trayendo más actualizaciones y mejoras de contenido DNS y sensibilidades para el Free Fire. Ahora sí, sin más nada que decirles, empecemos con los pasos. Bueno, gente, lo primero que tenemos que hacer es ingresar a lo que sería el comentario fijado, que ahí le estaré dejando los links de descargas totalmente directos. Les voy a dejar como siempre dos opciones. La primera opción será un grupo de Telegram donde los archivos estarán subidos totalmente directos. Lo único que ustedes deben hacer es descargar cada uno de estos archivos, lo presionan, le dan en compartir, luego de eso le dan en guardar en archivos. Y aquí recuerden muy bien que los archivos DNS como puntuación siempre deben ir en el apartado de iPhone. Así a la hora de la instalación no tienen ningún error. Bueno, como segundo método de descarga le voy a dejar un link totalmente directo mediante Mediafire. Ustedes solamente ingresan a ese link, le dan en el botón azul de descargar, aquí le dan en descargar de nuevo y automáticamente el archivo se guardaría en lo que es la aplicación de archivos, en el apartado de descargas. Bueno, una vez ya descargado, buscamos el archivo .zip, lo presionamos y le damos en transferir. Y aquí lo movemos a lo que sería el apartado de iPhone. Así también a la hora de la instalación no tengan ningún problema. Bueno, una vez hecho eso, lo presionamos al archivo .zip, le damos en descomprimir, nos dejará una carpeta como esta. Dentro de esta carpeta estará tanto el certificado, el DNS y el archivo puntuación. Lo primero que tenemos que hacer es instalar lo que sería el archivo certificado. Para eso lo presionamos, le damos en cerrar, ahora nos dirigimos a configuraciones. Una vez dentro de configuraciones entramos a lo que sería general, luego de eso entramos a VPN y aquí tendría que salir el certificado listo para ser instalado. Para eso lo presionamos, le damos en instalar, luego de eso ponemos la clave de nuestro dispositivo y le damos en instalar de nuevo. Y listo, el certificado ya estaría totalmente instalado. Lo siguiente que vamos a hacer es instalar el DNS. Para eso lo presionamos, le damos en cerrar, nos dirigimos de nuevo a configuraciones y aquí tendría que salir el DNS para ser instalado. Lo presionamos, le damos en instalar, ponemos la clave de nuestro dispositivo y le damos en instalar de nuevo. Y listo, ahí ya estaría instalado lo que sería el certificado y el archivo DNS. Bueno, ahora lo siguiente que tenemos que hacer es instalar el archivo puntuación. Para eso nos dirigimos a accesibilidad, entramos en Voice Over, entramos en verbosidad y por último en puntuación. Si en este apartado ustedes tienen algún archivo anterior o de algún otro creador, los invito a que lo eliminen, así no tengan ningún problema de incompatibilidad. Una vez dicho eso, le damos donde dice insertar o importar y aquí tenemos que seleccionar lo que sería el archivo puntuación.
Esto puede tardar un poco ya que el archivo es un poco pesado y en algunos dispositivos puede ser que tarde un poco más. Si por alguna casualidad se te cierra lo que sería configuraciones a la hora de importar este archivo, solamente ustedes ingresan de nuevo y vuelven a entrar a lo que sería puntuación y lo vuelven a intentar. Bueno, una vez ya instalado lo que sería el archivo puntuación, le damos donde dice grupo de puntuación activa y aquí seleccionamos el archivo que acabamos de instalar. Una vez hecho eso, regresamos hacia atrás hasta el apartado de VoiceOver. Entramos a donde dice actividades y aquí tendríamos que crear una nueva actividad. Si ustedes tienen alguna actividad anterior, solamente la eliminan y crean una nueva. En este apartado ponen todo al máximo. Donde dice puntuación, seleccionan el archivo que acabamos de instalar hace unos segundos. Donde dice estilo de tecleo, lo ponemos en táctil directa y donde dice estilo de navegación, lo colocamos en sencillo. Luego de eso, deslizamos hacia abajo, entramos donde dice apps y aquí seleccionamos lo que sería la aplicación Free Fire, ya sea el Free Fire común o el Free Fire Max, pero yo les recomiendo que jueguen en el Free Fire común. Regresamos hacia atrás y entramos donde dice contexto, y aquí lo seleccionamos como código fuente. Y bueno gente, una vez ya configurado de esta manera lo que serían los TNS y el archivo puntuación, lo siguiente que vamos a hacer como paso más importante es reiniciar lo que sería el dispositivo iPhone. Para eso presionamos el botón de bloqueo más volumen hacia arriba hasta que nos salga este apartado. Aquí deslizamos el dedo y el dispositivo iPhone se tendría que apagar. Bueno, una vez ya reiniciado lo que es el dispositivo iPhone, lo siguiente que vamos a hacer es entrar al Free Fire. Una vez dentro del juego, yo le paso a mostrar mi sensibilidad que uso dentro del mismo. Yo aquí te recomiendo que uses la sensibilidad que a ti te quede más cómoda. En mi caso me gusta una sensibilidad alta, así que la tengo al 200%. También te voy a pasar a mostrar el botón de disparo. Y bueno gente, como último consejo es que ustedes prueben esta sensibilidad en lo que sería entrenamiento. Así ajusten y se acostumbren a esta nueva sensibilidad y también practiquen el levantamiento de la mira, porque recuerden muy bien que esto no es un hacks, no es un autoapuntado. Obviamente tienen que saber levantar la mira. Esto más que nada es como una ayuda, así ustedes puedan generar un poco más de porcentaje de disparo a la cabeza. Y sin más nada que decirle gente, espero que les haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima.